Bueno, pues vamos al último bloque de nuestras jornadas. Después de estas magníficas intervenciones que hemos tenido hasta ahora, nos centramos ahora en una cuestión, en un aspecto concreto que es el agua, La gran cuestión del agua, del uso, del mal uso y del despilfarro del agua, de la falta de acceso al agua, del derecho al agua, etc. Para ello tenemos a tres grandes ponentes, pero a los cuales, por desgracia, les vamos a tener que dar poco tiempo, mucho menos de lo que se merecen, pero es el tiempo que disponemos. No hemos decidido un orden, no lo sé, quizá... ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos por aquí? Yo prefiero que... Pues ven, ¿no? Yo lo que vosotros digáis, ya sabéis que el tema que llevo es un tema de ética, pero por lo tanto... Ética. Empiezo yo, Vale, pues empezamos por el derecho. Así no le piso. Vale. Así no le piso. Muy bien, pues entonces empezamos, bueno, yo los presento a los tres en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, el profesor Jesús Cárcar Benito, a mi derecha. Él es doctor en Derecho, concretamente en Filosofía del Derecho. Él tiene una tesis sobre nuevas tecnologías en el campo, en relación con el derecho a la salud. Él es jurista, bueno, ya es doctor en Derecho, ya lo he dicho, trabaja en el Servicio Jurídico de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Murcia. Además, es licenciado en Ciencias Políticas y también es licenciado en Sociología. Hablará en primer lugar. Después continuaremos por la parte de mi izquierda, extrema izquierda, con José Miguel Padilla. Miguel, tenía aquí una J. Miguel Padilla, que es presidente de la Confederación de Organizaciones Agrarias, COAG, en Murcia. Y en tercer lugar, a mi izquierda, el padre José Luis Parada Navas. Él es tridoctor, es doctor en Teología, doctor en Filosofía y doctor en Psicología. Por tanto, con una triple perspectiva que nos va a interesar mucho. Él es franciscano y es profesor en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Murcia. También es profesor en el Instituto de Teología Moral de los franciscanos, donde estuvimos ayer, y es director del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Salamanca, en su sede aquí en Murcia. Por tanto, estas tres personas yo creo que nos dan una panorámica muy amplia de la cuestión del agua, así que, por favor, pues tienes la palabra. Bueno, ante todo, buenos días y agradecer a la organización por contar conmigo para este tema que en otras comunidades autónomas no es tan acuciante, pero que en la Comunidad de Murcia es un tema muy vivido y que llego a mencionar como que es un derecho que ha vertebrado a la propia comunidad autónoma. La carencia de agua, la reclamación, como comunidad, como en el sentido de población que reclama el derecho al agua. El tema, voy a ser más optimista que los que me han precedido, mucho más optimista. Y voy a ser más esperanzado porque voy a hablar de los derechos humanos, y los derechos humanos son siempre una conquista. Y el derecho al agua, como derecho humano, es una conquista. Y voy a hablar porque los derechos humanos son los que, de alguna manera, dan legitimidad al sistema social, a la sociedad, a la comunidad, a las naciones, a los países, a la humanidad. Y hablar de los derechos humanos significa hacer un recorrido histórico de lo que han sido. Y los derechos humanos, según los filósofos del derecho, tienen tres etapas. Tres etapas que hablan los filosóficos del derecho de los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los de tercera, incluso hablan ya de los derechos de cuarta generación. Los derechos de primera generación pues han sido una conquista de la humanidad, el derecho a la libertad, el derecho a la autonomía, el derecho a la conciencia, el derecho a la ideología. Luego nos situaríamos en los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación, que serían esos derechos que parten del siglo XIX, conquistas que se plasman, dicen algunos, en los constitucionalistas a partir de la revolución rusa del 17, y luego tienen estamos hablando también de la Constitución de Weimar del 31, para luego pasar a las constituciones que han tenido ese calado después de la Segunda Guerra Mundial, de esa nefasta experiencia de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial.
Y luego están los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación, que algunos han dicho que comienzan a partir de los años 70, que son estos derechos que tienen que ver con el medio ambiente y con la solidaridad. Y hoy estamos ya casi en los derechos de cuarta generación, que son los derechos que tienen que ver con lo que se ha llamado la cibernética, ¿no? Esos derechos que tienen que ver con la tecnología de la comunicación. Claro, yo, perdonen que pues personalice, claro, hablar del derecho fundamental al agua es un derecho muy ligado con el derecho al medio ambiente. Es decir, tanto que el derecho al medio ambiente tiene una plasmación. Nosotros en nuestra Constitución española tenemos la plasmación del derecho al medio ambiente en el artículo 45 de la Constitución, si bien, y esto no lo quiero cansar porque para mí sería muy fácil como jurista de hablarles de la protección que tiene el medio ambiente en nuestro calado, pero sí que nuestro ordenamiento jurídico ha ido desarrollando el derecho al medio ambiente. Si bien no se le ha dado, parece que la importancia que tiene el derecho de la protección del ecosistema tiene que ver sobre todo en el final en el principio de este siglo XXI y finales del siglo XX, y esto nos lleva también a lo que es el derecho al agua. ¿Y por qué lo relaciono con el derecho del agua y el derecho al medio ambiente? Porque están ligados, el agua, el uso del agua es el uso del medio ambiente, es el uso del medio ambiente adecuado. En una situación como la actual, que ha evolucionado y que marca este derecho, que se liga también con los derechos de primera generación, el derecho del agua, porque el agua está unido a la vida, No quiero, ahora hablaremos un poco, que por supuesto algunos son más conocedores, pero el derecho al medio ambiente, el derecho al agua están absolutamente relacionados y requiere por una parte que los estados, los poderes públicos protejan, hagan una protección jurídica, pero que también que hagan lo que se llama tenemos un derecho a que las administraciones públicas lo instrumentalicen y que hagan que sea posible el agua en este sentido para la población. Bien, no quiero tampoco cansarles con la importancia que tiene para el desarrollo económico la buena gestión del agua, que sí la tiene, y para el disfrute general de la humanidad. El tema del agua también tiene, el derecho al agua tiene una internacionalización. Esto se encuentra la primera que yo, he hecho después de hacer una especie de exégesis en el mundo, en las normas, en la normatividad, en el 28 de julio de 2010, en la resolución 6492 de Naciones Unidas, ya se exhorta a los Estados y a organizaciones internacionales a que pongan los recursos financieros para proporcionar su suministro de agua potable y saneamiento. Este derecho al agua, que se encuentra ya reconocido también, aunque la declaración, claro, se me ha olvidado, la declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de la calidad que tiene que tener el ser humano en su vida diaria, y esta calidad de vida tiene que ver mucho con el uso del agua. ¿Y el agua cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser ese derecho del agua que intentamos definir? Pues tiene que ser suficiente, es decir, el abastecimiento por persona debe ser suficiente y continuo. Debe ser saludable, debe estar libre de microorganismos, etcétera. Debe ser aceptable, es decir, el agua debe presentarse de una forma aceptable a la población y debe ser físicamente accesible. Es decir, esto que muchos ahora estaban comentando, que pasa mucho en los países, nosotros abrimos el grifo, ¿no? Pero este grave problema que tienen muchos de abastecimiento de agua, y el agua ha de ser asequible. El agua, podríamos hablar yo he traído aquí algunas cuestiones de uso del agua. Por ejemplo, el uso medio que hace de agua se necesita por persona, que es de 200 a 300 litros día. Estamos hablando también con los usos industriales, etcétera, de limpieza viaria, etcétera, ¿no? Serían unos 200, 300. Pero piensen ustedes que en Mozambique solamente tienen 10 litros por persona. También podríamos hablar de los problemas que sufren estos países en vías de desarrollo, las poblaciones. Podríamos hablar de Senegal, podríamos hablar de muchos países. La resolución de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas
da un paso y dice que se requieren soluciones prácticas, ¿no? Para el agua potable, para el saneamiento saludable, para también en la Asamblea Mundial de la Salud también se habla, es decir, que dentro del ámbito de la OMS se habla de la necesidad del agua. El agua, desde el punto de vista para los cristianos, un poco lo que nos llevaría al mundo cristiano, es de que nosotros, cuando nos bautizan con agua. Claro, nos bautizan con agua porque, y ahí tenemos un poco la evocación del agua que es viva, etcétera. Esto nos da esa fortaleza. Nos da el agua, se habla del agua en el Génesis, se habla del agua en el Éxodo, se habla de agua simbólicamente. Y yo creo que de una manera cuando sale a pescar Jesucristo la crisis, pero claro, nosotros también hablamos del agua con la crisis del agua en los países subsaharianos, hablamos de crisis, y entonces, bueno, pues hablando un poco de qué es lo que nos dice la doctrina de la Iglesia, y no podía olvidarme, por ejemplo, en el compendio de la doctrina social, dice: el agua por su misma naturaleza no puede ser tratada como una simple mercancía. Es decir, hablamos hoy de bien común, hablamos de interés común, hablamos de que el precio del agua tiene que ser concorde a lo que pueda pagar la población en el agua. También en Caritas in Veritati también puedo decir que dice: el derecho a la alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros derechos, comenzando ante todo por el derecho primario a la vida. Es decir, por eso una de las críticas que se ha hecho en la Constitución española actual es que pone el derecho a la protección del medio ambiente, no lo pone con el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, etcétera, ¿no? Lo pone en una situación que requiere, son lo que llaman los constitucionalistas derechos menos fuertes o derechos débiles, ¿no? Porque no tienen la especial protección jurídica que tienen, por ejemplo, otro tipo de derechos. Pero viéndolo, incluso no importándonos si que el ordenamiento jurídico ha hecho un avance, sí debemos decir que el Papa, por ejemplo, como dice, tengo aquí algunas citas, por ejemplo, de Benedicto XVI, la Iglesia tiene como responsabilidad respeto a la creación y se siente el deber de ejercerla también en la vida pública con el fin de proteger la tierra, el agua y el aire. Es decir, este camino que indica ya Benedicto XVI sobre la protección del agua. No quiero cansarles porque, bueno, vamos un poco atropelladamente, pero simplemente también que el agua no puede esgrimirse como causa de la guerra. Entonces, tenemos varios ejemplos actualmente, como es el caso de Cisjordania, bueno, ya saben ustedes, los asentamientos están basados también en el agua, y también la escalada de conflictos que se han producido en Vietnam, etcétera, por zonas de la potabilidad y el uso del agua. El agua no puede ser tampoco una vía para el enfrentamiento, sino que, como se dice, debe ser un derecho, por eso ahí el reconocimiento, junto al derecho al medio ambiente, del derecho del agua. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y a continuación, Miguel Padilla, desde el mundo agrario. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización que tenga el honor de participar hoy en esta mesa redonda, a domingo, a la organización, y seguramente que algo también habrá tenido que ver Marta, ¿no? Bien, yo quería, si me permite, hacer una pequeña reflexión con respecto a la ponencia que había anterior, que me ha parecido interesante, sobre todo por lo que hablaba el profesor de los mercados brevemente. Es decir, en el mundo de la agricultura, y le hablo esta mañana como presidente de una organización agraria a nivel regional y vicepresidente a nivel nacional, que representan en esta región el 60% de los agricultores y ganaderos, y por tanto, bueno, pues una postura desde el punto de vista del productor y la necesidad del agua desde el punto de la producción. No cabe la menor duda, y es un poco lo que quería decir con respecto a la intervención del profesor, absolutamente de acuerdo, que dentro de la Unión Europea estamos en un mercado absolutamente desregulado. Es decir, la política agraria comunitaria, que la habrán oído muchísimas veces, habla de muchísimas cosas, a nosotros nos parece absolutamente injusta, pero no habla de mercado. Es decir, habla de todo, pero el mercado tiene que seguir desregulado. Y habrán oído muchas veces que la organización agraria, en esta que yo represento hoy, se opone a muchísimos acuerdos con países
para que entren producciones dentro de la Unión Europea, ¿no? Y podrá pensarse, decir, oiga, hay que ver qué insolidarios son estas organizaciones o estos productores. Por una sencilla razón, porque los productos que vienen de esos países no vienen de los productores, vienen exactamente de las mismas multinacionales que nos traen los productos dentro de la Unión Europea. Y en la mayor parte de esos países la gente se ve que se está muriendo de hambre y nos traen el alimento a la Unión Europea. Ese es, digamos, uno de los discursos que dicen: compren ustedes productos de fuera porque les van a salir más baratos. ¿Cómo nos van a salir más baratos si los venden la misma multinacional que nos venden los productos de aquí? O sea, absolutamente incierto. COA, ya entro un poco en el debate nuestro. COA cofundó en su momento seguramente una organización que ustedes habrán oído hablar, que es Vía Campesina, una organización que tiene millones de productores, de campesinos, de campesinas a nivel mundial, y que nosotros tuvimos, en fin, el honor en su momento, hace muchísimos años, de fundarla, y que hoy seguimos colaborando activamente en Vía Campesina Internacional y Vía Campesina de la Unión, o sea, de Europa, no de la Unión Europea, porque hay países que están fuera de la Unión Europea que también forman parte de ahí. Y por tanto, todo el tema de semillas que se ha hablado antes, que es un auténtico disparate, efectivamente, de las materias primas están hoy controladas por un mercado que es el mercado de Chicago, que es el que la bolsa de Chicago, concretamente, que es el que todos los días nos pone el precio del trigo, de la soja, de la cebada, en fin, de la materia prima de alimentación. Por tanto, ven que la participación en los movimientos especulativos por parte de los productores es cero, es decir, a nosotros nos ponen todo, hasta los precios de nuestros productos. Y no olvidemos una cosa, una reflexión que siempre me gusta hacer. Cuando vamos a comprar algo a un supermercado, o sea, cuando todos como consumidores vamos a comprar algo, estamos diciendo qué es lo que tenemos que producir los productores. O sea, esa elección significa qué es lo que tenemos que producir los productores. Por tanto, tenemos también cierta responsabilidad, incluso como consumidores, en qué se pide y qué no se pide. Pero entrando al tema del agua, que es el tema que nos ocupa, y además con poco tiempo, y yo te ruego, moderador o Domingo, me decís, cuando lleve 8 o 9 minutos, que pare, porque me puedo, en fin, me puedo pasar, como luego se dice. No te preocupes, ya te contaré. En Murcia, me voy a ceñir un poco a la situación de Murcia, hay dos temas que una persona normal, pero normal, es decir, nada violenta, absolutamente civilizada, en un momento determinado puede ser lo más agresivo que se puede ver, pero agresivo hasta niveles insospechados, y se han visto. Dos temas. Uno son los linderos, es decir, esa propiedad que por 2 centímetros de tierra que me ha quitado el vecino puedo hacer un disparate, y otro, el agua, es decir, porque me han robado 5 minutos de agua que me correspondía. Esto que digo no es una reflexión que me han hecho, esto es que lo he vivido yo. Yo soy de Lorca, soy productor de hortalizas y de otros productos, aunque también tuve la suerte de ir a la universidad, en este caso también de Derecho de Murcia en su momento, excepcionalmente, porque en fin, la situación entonces en el campo no era tampoco muy halagüeña, pero he vivido auténticos episodios con respecto al agua de personas normales, es decir, que nadie se puede pensar que reaccionaran de esa manera simplemente porque le habían quitado 1 minuto o 2 minutos de agua en el riego que tenía, ¿no? Y luego hay una reflexión que sí me gustaría hacer, no con respecto al agua del campo de la agricultura, sino con el agua potable, ¿no? Esto que parece que hoy está normal, de tener en una casa un cuarto de baño, donde enciende la luz, entra y te encuentras ahí 3 o 4 aparatos, le das un grifo, le das una ducha, y eso es perfectamente, en fin, nadie en el mundo en que vivimos, me refiero en este primer mundo, en otros sí que lo echan de menos porque no tienen nada, o sea, no tienen absolutamente ni agua, que es el gran problema. Llegamos y le damos a la ducha, le damos al lavabo, no hablo de mucho tiempo. Yo tenía 14 años, tengo 53, tenía 14 años cuando eso lo vi por primera vez. Hasta los 14 años no había ni agua potable, no había ni cuarto de baño. Iba con mi padre, en este caso, en un carro con cántaros, a un caño que estaba a varios kilómetros, y nos llevábamos el agua y llenábamos la tinaja, y esa agua teníamos que tener toda la semana. Le hablo de 39 años para atrás. Si tuviéramos que ponerlo en la historia de 39 años, no podríamos ponerlo porque es insignificante, es decir, no hablamos de 2 siglos o 3 siglos, ¿no?
Sin embargo, hoy entramos, es decir, los jóvenes, afortunadamente, entran a un cuarto de baño y eso es normal. Y parece como si eso hubiese sido siempre normal. Sucede lo mismo que nosotros hacemos campañas, aunque parezca una tontería, de a los niños llevarles, o sea, de los colegios, enseñarles que los huevos no los fabrica el Mercadona. Hay unos animales que ponen los huevos, ¿no? Bueno, pues un poco pasa con esto, es decir, no se da importancia a ese uso del agua, porque esto siempre ha sido normal en las generaciones jóvenes, afortunadamente, claro, pero los que, en fin, y los anteriores a mí, no es que lo vieran a los 14 años, es que no lo vieron nunca. Y además el caño, en vez de estar a 2 kilómetros, estaría a 50 kilómetros, con lo cual esa penuria pues, ha sido impresionante en nuestra región. Claro, eso da un valor importante, y es que se aprecia muchísimo más el valor del agua potable y el valor del agua del regadío. Y por otra razón muy sencilla, y además que esa es incuestionable, que nos cuesta mucho dinero. Y el agua de riego, en esta región, como no hay y es tan escasa, se paga, digamos, a nivel de producción, de agricultura, se paga cara. Eso cuando se dice en otras comunidades autónomas, incluso no se lo creen, entre otras cosas porque, bueno, es una pequeña participación que tienen anual por las tierras que tienen, y comparado con los precios que se pagan aquí, pues la verdad es que, en fin, no tiene, es mínima, ¿no? Aquí se paga muy cara, entre otras cosas porque no hay, esa es la verdad. Bien, hecha esta primera reflexión, nosotros estamos en una región de Murcia donde la emigración en los años 50, 60 y 70 fue tremenda. Ustedes seguro que tendrán, por lo mismo que tenemos la mayoría, familiares que se desplazaron a Cataluña, que se desplazaron a Francia, que se desplazaron a Alemania, y coincidía en una época evidentemente pobre en toda España, pero sobre todo en zonas de la región de Murcia que eran auténticos desiertos. El campo de Cartagena, que hoy cuando se va a Cartagena se ve un campo que hay bastante hortalizas, con una, digamos, a nivel económico parece que está en auge, y lo está. Hasta el año 79 era un desierto, o sea, un desierto de secano. ¿Por qué en el año 79? Porque en el año 79 tuvimos la suerte de que llegó el trasvase Tajo Seguro a la región de Murcia, y esa parte importante de secano, que prácticamente no se podía cultivar, entre otras cosas porque no había agua, pues empezó un poco a florecer. Y es verdad que esa migración ya no existe. Por eso habrán oído muchas veces que decir, bueno, ¿cómo es que los murcianos, siempre con la misma petera del agua, porque si nos faltara alguna vez ese trasvase Tajo Segura, que tanto se pone en cuestión y que tan cuestionado está, la verdad, volveríamos otra vez, sin duda alguna, a la emigración en el mundo rural de esta provincia. Sin duda alguna, sin duda alguna. Para dar un poco la imagen de cómo es Murcia, porque hay personas que seguro que no la conocen, no saben cómo es. Bien, en Murcia hay dos realidades totalmente distintas. Una, que es el secano que tiene, estamos hablando de 370.000 hectáreas, y regadío, que son 185.000. Es decir, que hay una proporción de secano, y en el secano, si le sumamos lo que son pastos, lo que son erial y todo más, nos iríamos a 400 y pico mil hectáreas. De regadío solamente hay 185.000. Es un secano durísimo, un secano que, lo que se hablaba esta mañana, sin duda alguna, del cambio climático. Ya en Murcia tenemos, aparte del cambio climático, lo que yo denomino un desorden climático, ¿no? O sea, que podemos pasar de temperaturas, como estamos teniendo, altísimas, a que una noche que hay una helada durante 13 horas a 7 grados bajo cero, se lleve por delante la mayor parte de las producciones, o que nos venga, se tire sin llover, una pluviometría que teníamos hasta el mes de marzo, antes de la última lluvia, una media en la región de Murcia de 14-15 litros, es decir, eso es espectacular, a que en un momento determinado viene una gota fría y forma una inundación y nos hace un desastre, es decir, un desorden tremendo, ¿no? Y de hecho lo estamos viviendo ahora, sobre todo con las temperaturas, la sequía, y de hecho ya, según los índices de aridez, desierto, hay zonas en la región de Murcia donde la pluviometría y todos los marcadores es más desfavorable que los desiertos. Es decir, que estamos atravesando una situación tremenda, porque el cambio climático lo tenemos. Decía un compañero mío que el cambio climático vendría aunque no estuviéramos los humanos. Y yo le decía, sí, nosotros lo que estamos es acelerándolo, sin duda alguna, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. Pero la región de Murcia se encuentra con esa parte de secano
que por cierto hay que decir que de esas hectáreas, más de 70.000, en este caso 65.000 hectáreas son de agricultura ecológica. Murcia es la primera provincia de España que más hectáreas tiene de agricultura ecológica. Y las otras 185.000, que es lo que es el regadío que se obtiene los recursos de distintos sitios, no fáciles, siempre complicadísimos. Una parte es lo que es el trasvase Tajo Segura, el agua que nos viene del Tajo Segura. Otra parte es lo que es la cuenca del Segura. El agua desalada, que ya se pone como complemento en los últimos años, lo que son los pozos y lo que son las aguas residuales que se depuran, ¿no? Bueno, pues todas esas, digamos, son las fuentes que nos hacen tener esa agricultura y de poder producir. La cuestión del trasvase Tajo Segura no se la voy a explicar porque seguramente la habrán oído miles de veces, ¿no? Para que tengan 2 o 3 datos, los agricultores de Murcia ya han pagado más de 400 millones de euros, digamos, por esa agua que nos viene, ¿no? Nosotros la media que más o menos se necesita al cabo del año, para que se hagan una pequeña idea, lo digo porque a veces la solidaridad brilla por su ausencia, lo que se necesita anualmente para lo que es el regadío, estamos hablando de 200 hectómetros, unos 200 hectómetros, más o menos. Y el agua que se va del Tajo a Portugal y que después va al océano son 7.000 hectómetros anuales. Si hablamos de 200 hectómetros, la necesidad del trasvase, que no es solamente, el trasvase Tajo Segura no es solamente para Murcia, tiene una parte para Alicante y otra parte para Almería y otra parte para Murcia. Pero un poco, para ver las cifras, 7.000 hectómetros se van al mar, pasan para Portugal, el Tajo, que es, como saben, el río más largo que tenemos, y lo que se pide como media anual son 200 hectómetros anuales. Bien, y los que son de Murcia sabrán la lucha que tenemos todas las semanas, ¿no? con el agua, porque la verdad no hay cosa que más se aprecie en este mundo que es precisamente lo que no se tiene. Y sin duda alguna, la región de Murcia, desde el punto de vista de los productores, de lo que represento hoy, pues eso sí que no se tiene. Se ha hecho un esfuerzo tremendo a lo largo de los últimos años para tecnificar al máximo el regadío. Yo les puedo asegurar que una de las cosas más angustiosas que tenía un agricultor en la región de Murcia era regar, o sea, ya no tener agua, sino regar. Con las canalizaciones que había de noche, de día, en circunstancias tremendas. Yo recuerdo cuando era pequeño mi padre me mandaba a regar, si me lo decía con 2 días de antelación, eran 2 días que prácticamente no dormía. Pero por una sencilla razón, porque después sabía que iba a ir, cuando hubiera terminado de regar, y algún defecto iba a encontrar porque se me habría escapado el agua, o sea, por algún sitio, con lo cual la bronca la tenía asegurada, y era una auténtica angustia. Eso es la realidad que tenemos en la región de Murcia. Bien, lo que hablábamos un poco de la solidaridad, yo a veces, en fin, a nivel político, lo que hablaba antes el profesor, dentro del BOE, es decir, de las cosas que habría que cambiar, sin duda alguna, no estaré nunca de acuerdo en la especulación, ni estaré de acuerdo nunca en las políticas neoliberales que nos llevan dentro de la producción agraria. Nos llevan dentro de la producción agraria. Y no les quepa la menor duda que la región de Murcia, que es una región de minifundio, que no es una región latifundista, cuando veo que se empiezan a agrupar ciertas fincas de grandes dimensiones, nos entra una enorme preocupación, porque nuestra organización lo que quiere es que haya una agricultura con agricultores, no que haya 4 o 5 agricultores y mucha agricultura, porque eso es destrozar, y se ha visto destrozar lo que son todos los pueblos. No olviden que llevamos en los 10 o 12 últimos años 10.000 pueblos en España que han desaparecido, 10.000 pueblos rurales que han desaparecido. Esto tiene 2 problemas. Uno, que incrementamos la población de forma tremenda en las ciudades, y evidentemente que han desaparecido los pueblos. Nuestra agricultura, la que nosotros siempre vamos a defender, es que haya agricultura con agricultores. Pero dense cuenta una cosa, miren, nosotros que defendemos la explotación familiar de siempre, la explotación familiar de hace 20 años hacia acá ha cambiado. Es decir, una explotación familiar era, pues como bien dice su palabra, la familia, ¿no? Es decir, a lo mejor eran 2 o 3 miembros que llevaban una pequeña explotación y que era viable y que podían vivir en las condiciones que se vivían. Hoy, para esa explotación necesitamos como 10 veces más de tierra
y 10 veces más de sobredimensión para que sea viable. Les pongo un ejemplo gráfico. Nosotros éramos y somos productores de porcino, pequeña escala. Cuando hace 30 años se tenían 30 cerdas, 30 reproductores, pues era una explotación importante, era una explotación más o menos importante. Hoy, para equiparar aquella explotación, hay que tener 450, con la diferencia de que ya ni es familiar ni es nada, ¿no? Por tanto, yo la visión que quiero dar de la agricultura, del agua dentro de la agricultura de la región de Murcia, no puede ser de pesimismo, porque si fuéramos pesimistas, la verdad, encima de las dificultades que se tienen, pues ciertamente nos complicaría mucho más la vida, ¿no? Ahora, sí es verdad que defenderemos la necesidad del agua que tiene la región de Murcia, defenderemos que tiene que haber una solidaridad de donde sobra ir a donde falta. Si simplemente estamos pidiendo que antes de que llegue al mar, antes de que se, digamos, desemboque en el mar, pues venga una pequeña cantidad para poder seguir viviendo con la racionalidad que exige el no tener un recurso como no tenemos dentro de la región de Murcia. Hay a veces donde ciertamente uno se enfada, ¿no? Porque cuando en esa crispación política que se dice es que nos roban el agua, es que no se puede abastecer, por ejemplo, pueblos de otras comunidades autónomas, no es porque vengan 200 hectómetros a Murcia, es simplemente porque no se han preocupado los políticos de esas zonas de hacer las infraestructuras para que puedan llegar el agua, en este caso potable. Es decir, es absolutamente asombroso cómo, en fin, tanto unos como otros, como los otros, nos engañan con este tema. Es decir, y al final, todo menos solidaridad. Y al final creamos una crispación en las sociedades, en las distintas sociedades de las comunidades autónomas que no tienen culpa, pero que al final se ven envueltas en esta crispación. Para terminar, en fin, que ya me he pasado, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Padilla. Ahora, José Luis Parada. Gracias, coordinador. Señoras y señores, buenas tardes. Voy a ser lo suficientemente sintético y me voy a ceñir a algo que sería la educación, una educación ética. Antes, agradezco lógicamente a la organización, la persona de Domingo, que fue quien me dijo que si podía estar, yo con muchísimo gusto. Pues agradezco precisamente lo que haya sido pues, el poder participar con todos ustedes aquí en estas jornadas. Me voy a cifrar, digo, sintéticamente a lo que es la educación de la ética del agua. Tendría que entrar en lo que es la tarea de la educación en uno de los aspectos que son esenciales, y es precisamente el agua a nivel general. No voy a entrar aquí en la región de Murcia, pero sí que son unos datos lo suficientemente elocuentes. Ya el grupo de trabajo de la UNESCO sobre la ética de los usos del agua estaba de acuerdo en la necesidad de que la gestión del agua en el siglo XXI debe basarse más que hasta ahora en lo que son los principios éticos, porque aquí es donde realmente nos jugamos lo que es propiamente esta tarea. Aproximadamente el 13% de la población mundial, son datos pero me quedo solamente en ellos, no tiene fácil el acceso al agua potable y un 40% no dispone de un sistema adecuado para poder eliminar sus residuos. Estos dos factores combinados son una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad. Por ello, ambos temas fueron incluidos hace ya algún tiempo como objetivos esenciales del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000. La solución a muchos problemas relacionados con la gestión sostenible de los recursos hídricos requiere mejorar la ética del agua, tanto en el ámbito social, no podemos olvidarlo, como la responsabilidad o la ética personal y también, como no, la profesional. Los expertos
en la gestión del agua tienen una cosa muy clara, y es que no hay una solución universal para todos los países, ya que factores sociales, culturales, políticos, suelen ser tan importantes como los que se refieren a las características también sumamente importantes climáticas, hidrológicas y ecológicas. No cabe la menor duda que los avances científicos, tecnológicos en los últimos 50, 60 años permiten resolver estos conflictos con medios que hasta ahora nadie podía imaginar. Esto requiere unos principios éticos, a nivel personal, a nivel social, a nivel mundial. La gestión de los recursos hídricos, abastecimiento, saneamiento, regadío, navegación, energía hidroeléctrica, usos industriales, protección contra las inundaciones, se ha basado siempre en algunos de estos tres principios éticos que tenemos que considerar. Primero es la distribución de los beneficios y de los costes de los servicios. En segundo lugar, ¿quién tiene derecho a aprovechar el agua? Y en tercer lugar, ¿quién queda más o menos expuesto al riesgo de ser inundado o sufrir una sequía? Últimamente ha adquirido una notable relevancia los aspectos relacionados con la salud ecológica de los ecosistemas acuáticos. Aspecto más novedoso de este informe es que se fija más en la relación del hombre con la naturaleza y el aspecto esencial que tiene la naturaleza. En este sentido, las aplicaciones del Papa Francisco son lo suficientemente claras. Si nos damos cuenta con respecto a lo que significa el agua, nos damos lo siguiente: que el agua no tiene, ni sabe, ni entiende de fronteras. Casi el 40% de la población mundial depende prácticamente para su suministro de agua potable, de regadío, de energía hidroeléctrica, de la gestión de 214 grandes cuencas hidrográficas que ocupan 2 o más países. Entre los temas de discusión que tenemos ahora mismo están la reducción y la variación de los caudales y de la carga en suspensión debida a la construcción de los embalses, a las desviaciones del agua por parte del ser humano para regadío, a la degradación de la calidad del agua por la contaminación de origen urbano, industrial o agrícola, y al trasvase de cuencas. La necesidad de que los países con cuencas compartidas cooperen con la gestión del recurso del agua está exigiendo revisar nociones tradicionales de seguridad y de dependencia. La ONU, en el año 1997, o sea que ya ha caído un poco de agua, sobre la Convención sobre usos no navegables de los ríos internacionales, aprueba en este documento que tiene dos importantes principios éticos: la notificación previa a los países de la cuenca antes de realizar acciones que puedan tener influencia en otros países, y el que estas acciones no produzcan un daño significativo. Perdón. Esto, por desgracia, ha llevado a bastantes calentamientos de cabeza y, sobre todo, a conflictos entre cuencas norte-sur, aquellas que son suficientes y aquellas que no son suficientes. Las implicaciones éticas están patentes en casi todas las facetas de la gestión del agua: planificación, legislación, financiación, proyecto, explotación u operación. Estos aspectos éticos giran en torno más o menos a estas cuestiones, que las abro en interrogación. ¿Quiénes participan? ¿Y en qué tipo de decisiones intervienen? ¿Tienen la posibilidad de formular alternativas
o solo de reaccionar ante las soluciones ya formuladas por otros? ¿Cuál es la base para valorar implícita y explícitamente las compensaciones económicas? ¿Qué información debe ser accesible al gran público y cómo se facilita el acceso? ¿Cómo se caracterizan los impactos ambientales o cómo son incluidos en este proceso? ¿De qué modo intervienen los expertos y los no expertos? ¿Qué uso o abuso se hace de la información científica o técnica de los expertos? La ética de los usos del agua, el grupo de trabajo de la UNESCO considera que es necesario tomar en cuenta estos al menos, que después, lógicamente, de estos principios los podemos resumir en tres. El primero es atender siempre las necesidades básicas del agua de cada persona. Segundo, mantener los caudales ecológicos básicos para mantener la salud ecológica de los ecosistemas. Tercero, evitar la contaminación. Cuarta, tomar medidas preventivas para mitigar las inundaciones. Quinta, ser responsables y solidarios con los usuarios de aguas abajo. 6. Evitar el despilfarro de agua mediante su uso suficiente y equilibrado. 7. Facilitar que los recursos hídricos sean renovables. 8. Obtener mejores datos hidrológicos. 9. Evitar lo posible los conflictos por el agua y, en cualquier caso, resolverlos siempre de modo pacífico, en clave política, lógicamente, pero una política correcta. 10. Evitar las subvenciones perversas que son malas para la economía y el medio ambiente. Y 11ª y última, hacer más transparentes todos los datos disponibles y más participativos los procesos de la gestión de los recursos hídricos. Y finalmente, todo esto lo podemos resumir en tres partes y concluyo. Primero, la ética del agua necesaria no es simplemente de preservación o conservación, tiene un carácter finalista y exige un activo codiseño con la naturaleza. Segundo, la nueva ética debe basarse en un equilibrio entre los valores tradicionales relativos a la conservación y un uso adecuado de los avances tecnológicos. No es bueno plantear una confrontación entre los valores tradicionales y los valores modernos. Se trata de integrarlos. Y en tercer lugar y último, la nueva ética debe también mantener un balance o equilibrio entre el valor económico o utilitario del agua y su valor sagrado, simbólico o cultural. Los gestores del agua, a la hora de tomar decisiones, deben comprender que el agua suele tener unos valores no económicos o tangibles, que son tan importantes o más que los valores permanentemente económicos. Este equilibrio entre lo sagrado y lo utilitario no es nuevo, sino que tiene sus raíces en las más antiguas culturas y está en general claramente expuesto en las normas morales de las grandes religiones. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Creo que nos habéis dado un panorama bien amplio de la realidad de la gestión del agua como derecho, como necesidad, en su exigencia ética y de respeto también ecológico. Creo que en lo que habéis dicho hay muchísimas cuestiones, seguro que un montón de preguntas. Nuestro tiempo es limitado, pero os invito pues a intervenir. Por allí ya empezamos. Mi pregunta es para Miguel Padilla, en relación fundamentalmente al tema de la alternativa al trasvase, como se ha presentado en algunas ocasiones, las desaladoras. ¿Es realmente solución?
¿Qué está pasando que no están funcionando? ¿Problemas técnicos de las mismas o es que realmente no es rentable? Y luego, una segunda es, ¿en qué medida ha podido perjudicar en la imagen pública también la construcción de los resorts y sus campos de golf auténticamente artificiosos? Sí, vamos a ver, la desaladora es un elemento complementario, nunca puede ser el principal. Entre otras cosas porque la desalación también es limitada. Hay que tener en cuenta que una desaladora de las que tenemos aquí en Murcia produce sobre unos 3 hectómetros más o menos. El agua desalada tiene una serie de componentes que de utilizarla permanentemente las tierras las hacemos polvo, como decimos los del campo. Entre otras cosas porque tiene elementos de boro, tiene una serie de elementos que por sí solos en 4 o 5 años regando exclusivamente con agua desalada las tierras desde luego las quemamos, como se suele decir, ¿no? Por tanto, es un elemento complementario. Cuando no tenemos algo no podemos ser orgullosos, es decir, todo lo tenemos que contemplar como positivo y sin duda alguna la desalación es positiva, pero como complemento, no como principal. El agua se tiene que mezclar con agua que venga de río, o sea, es decir, procedente de algún otro de trasvase, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, Murcia está amenazada por una directiva que nos ponen de plazo hasta el año 2027, para que todos los acuíferos estén recargados. Ustedes me explicarán, en una región donde no llueve prácticamente nada, donde los aportes de agua son tan escasos, cómo vamos a recargar y vamos a cumplir esa directiva. Por tanto, sin duda alguna, la desalación la necesitamos. La apoyamos, pero como complemento, no como digamos, recurso principal para el regadío de la región. Sería un disparate, la verdad. Y por lo segundo que decía, no nos ha beneficiado. Sin duda alguna, todo el tema de los resorts, todo el tema de... En fin, se han dicho muchísimas barbaridades, la verdad, porque el consumo que hubieran utilizado, que pueden utilizar los campos de golf, es un consumo, la verdad, mínimo, que generalmente digo, debe ser de las aguas residuales una vez que se han tratado, ¿no? Deben de ser. Pero claro, es verdad que cuando se hacen fotos, por ejemplo, una de las críticas, en Murcia existen una cantidad de miles de pantanos particulares, y nos critican porque dicen, ustedes tienen un montón de miles de pantanos. Sí, claro, es que nosotros regulamos el agua, es que necesitamos esos pantanos para ponerlos, o sea, para tener el agua y regularla, porque no podemos tirarla. O sea, bueno, pues la crítica es que tenemos muchísimos pantanos, pero pantanos que se han hecho particulares, de cooperativas, de sociedades, en fin, de gente que porque necesita tener esa agua ahí para poder regar, ¿no? Y sin duda alguna, muchas veces se ha dado una imagen, quizás en algún aspecto también real, me refiero de si campo de golf, que si Murcia, hombre, hay que tener en cuenta las perspectivas que había de construcción, sobre todo en algunas zonas, que no se han llegado a hacer, porque bien lo decía antes el ponente anterior, que es que había previsión de más viviendas que de personas. Ya, una vivienda por lo menos vivirá una persona, por lo menos una, ¿no? Había en Murcia pueblos que tienen 20.000 habitantes y había previsión de hacer 40.000 viviendas. Bueno, yo creo que 20.000 personas de fuera no iban a venir, ¿no? No ha sido una imagen que nos haya beneficiado, sin duda alguna, aunque es verdad que fuera de Murcia se han transgiversado y yo creo que todavía, y me incluyo como organización, a veces no hemos sido capaces de explicar bien la situación de la región con respecto al agua, la verdad. Gracias. Más cuestiones. Allá al fondo. Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente. Una cosa, Miguel Padilla, ¿no? Sí. Creo que es muy importante cuando introducimos a la gente el tema del agua y del regadío, distinguir entre el regadío tradicional, las acequias, sí, donde aquí hay una riqueza impresionante y la mayor riqueza de Europa, y el regadío no tradicional, es más relacionado con el trasvase. Sí. Es verdad que en el norte hay una ignorancia grados 1 acerca de que el ciclo hidrológico, cuando tú riegas en el regadío tradicional y en las vegas del río, es muy importante distinguir esa parte, todo se reencarna y se recupera. Es una realidad. A lo que voy es que las desaladoras, como suma de... Es verdad que hay que unir al
son parte muy importante y además hace que no haya división entre las dos Españas que están comentando políticamente. Creo importante unir las dos cosas y dejar de enfrentar en este tipo de cosas que políticamente traen muchos problemas. Sí, sin duda, es decir, la crispación que se ha formado en las distintas comunidades autónomas, la verdad es que es tremenda. Yo tengo la ocasión de estar 2 días a la semana, digamos, visitando algunas comunidades autónomas casi todas las semanas, y hablo de mi organización, o sea, dentro de mi organización. Yo creo que más que entre comunidades es entre partidos. La crispación se ha formado por los partidos políticos. La crispación social que hoy tenemos la han formado los partidos políticos sin duda alguna, porque hay una cosa que está clara. Desde el año 79 que llegó el trasvase Tajo Seguro, que es verdad que es la obra más importante, se podría llamar de solidaridad entre cuencas, desde el año 79 la gente de Murcia habrá oído 1000 veces plan hidrológico, interconexión de cuencas, no sé qué. No se ha hecho absolutamente nada. No hay nada. Simplemente las desaladoras, eso sí, las desaladoras se han hecho, pero de interconexión de cuencas, que en primer momento se planteó por un partido político, llegó el otro partido político y dijo no, plan hidrológico, perfecto, vamos al plan hidrológico. Llega el otro partido y dice no, esto tampoco. Es decir, no cabe duda de que la crispación se ha formado a nivel político. Y a veces se ha engañado a la gente, es decir, vamos a ver, cuando se pide solidaridad no se está pidiendo que se le quite a la parte del norte de que pueda regar para mandarlo al sur. Eso sería absurdo, nadie lo entendería. Ni nadie entendería de que personas que estén al lado del Ebro, ni entiende que estén al lado del Ebro, no pueden regar porque no tienen la infraestructura, porque no le han hecho la infraestructura. O sea, eso es absolutamente incomprensible, incomprensible. Lo que sucede es que efectivamente esa solidaridad que luego reclamamos en otras cosas, en el tema del agua no existe. Y no existe porque cuando se pide agua que sobra, es decir, que sobra, una vez garantizados los abastecimientos, no solamente humanos, sino de regadío de otras zonas que tendrán que regar también, sin duda alguna. Pero, sinceramente, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted cree que va a haber plan hidrológico? Y yo, si tengo que contestar con el corazón, diré que no. Perdón, es que había una palabra más aquí y ya una última más. Por aquí, ¿cuál era? Isabel, luego una más y con eso tenemos que terminar ya. Yo solamente preguntando a usted, sí. En Murcia, ¿qué tal el sistema de regadío? ¿Qué tanto por ciento, en el primer lugar, más o menos, como me imagino tendrán los datos, de la superficie de Murcia, cuántas hectáreas hay de regadío? ¿Y ese sistema de regadío cuál es? ¿Por inmersión, por inundación? Pero no inundación, por aspersión, goteo. Me interesaría saber los datos. Antes de que responda, ¿alguna otra cuestión a otros ponentes? Sí. Pregunta dirigida fundamentalmente a Jesús y a José Luis. El agua es un bien de uso y consumo, pero bien es verdad que se está mediatizando entre políticas partidistas muchas veces y lo que es el principio de una distribución justa de este recurso. La pregunta sería, si los códigos éticos no funcionan y las políticas van mal, que bien se sabe, ¿qué solución viable, normativa o de cualquier otra índole cabría apostar al respecto? Y segundo, un tema también interesante. El agua se está privatizando y comercializando. ¿Eso es éticamente admisible o no? Pues yo ahora sí que les pediría que a los tres hagan, respondiendo o concluyendo, hagan una última intervención y con eso terminábamos ya, porque si no, nos vamos. No, le contesto a la señora que me pedía. Tenemos 185.000 hectáreas de regadío en Murcia. Estamos hablando de que 185.000 de regadío y 370, 380 más los pastos, tal, 400 y pico de secano. Mire, todavía nos queda una parte pequeña que se riega por inundación. Pero es que hay cosas que caen por su peso. Es decir, si por inundación a usted le cuesta 4 veces más regar, ya se preocupará usted de hacerlo lo más tecnificado posible, porque el agua es el primer costo que tiene cualquier producción que sale de Murcia. Cualquier producción agraria, el primer costo, evidentemente de lo que es mano de obra, productos que se pueden utilizar, es agua. Queda una pequeña parte que no se ha puesto riego por goteo, pero la mayor parte, la auténtica mayoría, vamos, no me atrevería a decir tanto por ciento porque a veces me equivocaría, ¿no? Está por riego por goteo.
mis explotaciones están por riego por goteo, lo mismo que la mayoría, porque de regar riego por goteo a regar por inundación son 4 veces menos lo que se paga de agua. Aunque le voy a decir una cosa, yo tengo una teoría en particular con respecto al riego por goteo, la verdad. A veces hablamos de medio ambiente, de desalinizar los terrenos, todo lo demás. Nosotros aquí no podemos regar por inundación porque no tenemos agua. Y eso sería una irresponsabilidad. Ahora, el riego por goteo, estoy convencido de que lo que estamos haciendo es desalinizar la tierra. Porque no es lo mismo que haya una gota a un sitio concreto de la tierra y el resto se quede hecho un desierto, que regar por inundación. Ahora, en Murcia no cabe otra opción. Hay que regar por riego por goteo porque no tenemos agua. ¿Bien? Jesús, José Luis, ¿queréis? Bueno, yo voy a contestar esta pregunta desde el punto de vista del derecho y luego me imagino que el ponente que me ha acompañado lo hará desde el punto de vista de la ética. Pero básicamente yo he intentado transmitir que los derechos humanos son unos derechos que son generados y además tienen una etapa. El hablar hace años del derecho, por ejemplo, a la atmósfera, el derecho al agua, no tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido en ciertas zonas y en otras zonas que eran áridas. Es decir, si a alguien le dijeran del desierto del Sahara si ha habido agua, bueno, pues tendría que remontarse a muchos años si es que aquello fue regadío, que por cierto encontraron que había unas pinturas rupestres y había fauna. Pero bueno, no vayamos aquí a decir cosas, vamos a ir al mundo actual. El tema de los derechos humanos, yo creo que estamos ante derechos humanos que nace porque nace el derecho humano al agua porque está ligado incluso a los derechos de primera generación, como es el derecho a la vida, y eso viene apoyado no solamente por el magisterio de la Iglesia, que sí, que no hemos podido hablar de eso, pero también viene acompañado por una idea de que el hombre sin agua no puede aspirar a ningún desarrollo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y ya acabo la pregunta. Las normativas, las legislaciones se han encontrado con un derecho que vamos a decir, un derecho ya de tercera generación, no vayamos al de la cuarta generación, y están aplicando esas normativas. ¿Cómo lo hacen? El derecho es un bien común. El agua, perdone, es un bien común y ahí tiene que estar el derecho en la regulación, siempre manteniendo que es un bien común y que ese bien común requiere una normatividad. No podemos, igual que no podemos privatizar la atmósfera, no podemos privatizar el agua. Es un bien común que requiere una regulación y tiene un precio, porque el abastecimiento, la solidaridad entre cuencas cuesta. Y eso lo sabemos, y lo sabemos en Murcia más, a lo mejor más que en otras regiones, pero eso que cuesta no significa que haya una imposibilidad en ser solidario, como ese derecho de solidaridad que he marcado los derechos de solidaridad, que son los de tercera generación, y que tiene la humanidad esa obligación de buscar la solidaridad para el abastecimiento del agua. Yo, profesor Férez, como tú sabes, es una reflexión o será a lo mejor un brindis al sol, pero tendremos que movernos lógicamente, dejemos ahora los códigos éticos y todo lo que se quiera, tenemos que ir por una pedagogía ética y es necesario que esa pedagogía ética tenga muy claro lo siguiente: el agua es un bien común, por lo tanto es para todos los ciudadanos, y si fuésemos capaces de crear una ética de la solidaridad, pero en serio, no en pico, que se nos va la fuerza, sino en serio, o sea, in re, no cabe la menor duda que eso nos llevaría a darle soluciones humanas, conforme a lo humano, y también naturales, conforme a la naturaleza. Porque agua hay, pero seamos racionales y apliquemos, lógicamente, una pedagogía de lo que es una ética del agua. Pues muchas gracias. Tenemos que parar aquí. Ya sabemos que podríamos continuar con la cuestión del agua todo el día, pero son las 2:08. Por tanto, cerramos este bloque del agua. Muchísimas gracias a los tres. Creo que nos habéis ayudado mucho a entender la complejidad de esta cuestión y seguiremos hablando de ella. Gracias. Vamos a pasar a clausurar estas jornadas. Hay una persona que es Fernando Bermúdez, si no me equivoco, que nos va a hacer una pequeñísima, brevísima síntesis. Mira, hemos acordado hacerla mañana en el pleno. Bueno, vale, de acuerdo.
De acuerdo, aceptado. Entonces lo que vamos a hacer es, Domingo, por favor, y Javier, vamos a concluir en 5 minutos estas jornadas. Yo simplemente, desde la Comisión General, agradecer a todos los que habéis participado en la organización siempre difícil de estas jornadas. Muchísimas gracias, especialmente a la Comisión de Murcia, a todas las instituciones también que han colaborado, a los franciscanos por habernos acogido, a Centro Loyola también. Agradecer a todos los ponentes el esfuerzo, a veces difícil, de ajustarse también al tiempo y habernos ayudado a reflexionar sobre todas las cuestiones importantes que hemos hecho aquí. Creo que hemos disfrutado todos, que hemos aprendido todos. Agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra participación y el esfuerzo de haber escuchado y participado en las diferentes ponencias. Y yo, por mi parte, nada más. Sí que querría que Domingo... Bueno, quizá antes queremos explicaros una cosita muy breve, por eso he llamado a Javier. Y tú terminas, ¿te parece? Que es que os presentamos las conclusiones y los trabajos de nuestro anterior trienio, que fue dedicado al derecho al trabajo decente, con 3 jornadas, de las cuales hemos recogido este pequeño librito que Javier nos explica porque él ha participado en su redacción. Muy bien. Hoy estáis todos preguntando de, bueno, y lo que hemos hablado, lo que hemos comentado en estas jornadas va a estar, bueno, pues normalmente nuestra Comisión General, la Secretaría, a la que también quiero felicitar, a Monse y a Mamen por su trabajo en la organización. Perdonadme que le felicite a Domingo, a la Comisión Diocesana de Murcia. Quiero felicitarle por el nivel de conocimiento, el nivel intelectual de los ponentes y también por su nivel humano y moral. Quiero felicitarles por unas jornadas tan magníficas. Y por supuesto, pues las urgencias y los desbordes de trabajo que tiene nuestra Secretaría en Madrid. Bien, dicho esto, comentábamos pues que normalmente siempre los resultados de las ponencias salen publicadas en Internet, en la web de la Comisión General. Y además siempre tenemos la voluntad y el deseo de sintetizar lo que se habla en nuestras jornadas. Y eso es lo que hemos hecho con este documento, con esta pequeña monografía sobre el trienio anterior sobre el trabajo. Tiene 4 capítulos. La monografía os la van a facilitar al salir. Tiene 4 capítulos. El primer capítulo es una parte económica que fundamentalmente ha hecho Rafael Ayepuz, el presidente de Justícia y Pau de Lleida, que es profesor de economía. Y es una parte muy sencilla que trata de explicar la causa de la crisis y sus consecuencias en el mundo del trabajo. La siguiente parte es una parte jurídica y trata de ver cómo, pues lo que hemos estado viendo aquí, cómo los cambios económicos tienen una raíz y un fundamento jurídico. Cómo se ha cambiado la normativa en nuestro país en todo el periodo democrático que arranca en el año 78 para dejar el trabajo en el estado en el que está. Y en tercer lugar hay una reflexión moral, una reflexión ética a partir de los principios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Esas son las 3 partes principales del texto, pero tiene una última parte, que es la parte del trabajo decente. Como todos sabéis, hace 2 años, en Roma, el Papa, con el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, organizó unas jornadas en las que invitaron a organizaciones de trabajadores católicas, a organizaciones de empresarios cristianos y a representantes de la OIT, personal de la Organización Internacional del Trabajo. Elaboraron una declaración para promover el trabajo decente. Y en España hemos hecho lo mismo. En España nos hemos unido, está Manos Unidas, está Cáritas, está la UAC, está la JOC, está la JEC. Bueno, más de 30 organizaciones españolas se han sumado a la Declaración por el Trabajo Decente. Y eso es lo que viene aquí al final. Y es un trabajo que no termina. Que no termina pues porque estamos preparando en la coordinadora que hay del trabajo decente, Iglesia Unida por el Trabajo Decente, estamos preparando unos dípticos que próximamente prepararemos, difundiremos, y la verdad es que es una tarea que yo encomiendo también a la Comisión de Murcia, el preparar aquí con su obispo
con Manos Unidas, con Cáritas, preparar una vigilia y un acto público de reivindicación del trabajo decente. Pues ya os digo que os lo van a dar y ya me diréis si es un tostón o está muy bien hecho el libro. Pues muchas gracias, Javier. No lo he dicho, Javier Alonso, nuestro vicepresidente nacional, ¿eh? No lo he dicho, pero bien presentado queda. Gracias y gracias por el trabajo del libro. Y Domingo, si quieres concluir, no sé también si nuestro obispo quiere dirigirnos unas palabras, pues también es el momento. Bueno, a fuer de ser, por la necesidad ya de la hora y tal, muy rápidamente, es una evidencia que el tiempo fluye. Ayer iniciábamos las jornadas, nuestro presidente, en nombre de la Comisión de Murcia, daba a todos la bienvenida. Y hoy pues me toca a mí como secretario de la misma un poco pues el cierre en este sentido, y en este sentido pues agradecer a todos, por supuesto, la asistencia, la colaboración, la atención, todos los de las distintas comisiones de los distintos lugares de España, a nuestro obispo, también a nuestro conciliario y también de intervinientes de la Conferencia Episcopal. Y desde luego pues sobre todo expresar el deseo de que os hayáis sentido a gusto en casa, que realmente pues hayan sido edificantes para vosotros también todo lo que aquí se ha tratado, aunque ha ido excesivamente comprimido. Y nada, pues que también nos disculpéis en aquellos fallos que como humanos y como bisoños también en estas labores pues hayamos podido cometer, y que desde luego pues expreso también mi deseo en nombre de la Comisión, pues que en Murcia acabe de arraigar justicia y paz y podamos llegar a todos los sectores de la sociedad, pues en este arranque que hemos tenido y en el que hemos contado con vuestro apoyo, por el que damos nuevamente las gracias. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Bueno, ya es tarde para alargarse. Creo que han sido unas jornadas pues muy intensas, efectivamente, como se decía. Nos han ayudado a ver desde la perspectiva, con ojos de fe y de misericordia, como pedí ayer al Espíritu Santo al comenzar. Nos han ayudado a ver la realidad, a profundizar en ella. También nos han rearmado moralmente y anímicamente, aunque ciertamente no podamos ir cargados de optimismo, sino, como alguien decía, de esperanza, porque el optimismo es pensar que todo va a mejorar, la esperanza es pensar que va a mejorar gracias a que nosotros vamos a intentarlo. Aunque claro, la última ponencia que nos ha descubierto el fundamental papel de la política, pues nos hace ya volver otra vez a temblar, pero bueno, la esperanza del cristiano está ahí y por lo tanto estamos empeñados en trabajar en ello. Así que gracias a todos, a la organización y a la comisión de aquí de Murcia, que ha puesto todo su entusiasmo, interés, trabajo, a los ponentes con el nivel efectivamente alto que han conseguido, a la Comisión Nacional, al Conciliario y a la Diócesis, y sobre todo a todos los que estáis presentes. Muchos no han intervenido, pero estáis presentes, y eso ha hecho que sean pues unas jornadas que prometen mirando hacia su futuro. Nada más. Gracias, repito, a todos, y que el Señor nos ayude a seguir profundizando y comprometernos desde la fe, desde la mirada de misericordia a nuestro Creador y a lo creado, y adelante todos. Gracias.